Hola, muy bienvenido a este programa especial. Estamos aquí en directo con ustedes. Hoy tenemos un programa muy especial, pero como lo he dicho, estamos en directo y nos encantaría recibir vuestros mensajes, vuestras preguntas también. Estamos ahora también transmitiendo en nuestro canal de YouTube. Entonces, usted puede hacer un comentario, hacer las preguntas y todo esto, porque hoy tenemos un invitado muy especial con nosotros. Es su primera vez aquí en el escenario para él en directo. Tenemos el pastor Daniel. ¿Cómo estás? Un placer, bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por ser con nosotros hoy. Primero quiero decir que eres una persona muy especial por nosotros, lo mismo como Pastor Andrew del Arca. Del Arca. Y yo recuerdo, aquí estamos en los estudios, aquí en Revelation TV, pero yo recuerdo cuando hemos dicho, nos encantaría hacer iglesias juntarse, traer iglesias aquí para reunirse y dar la gloria a Dios. Y has venido con Pastor Andrew, con otras iglesias. Hemos tenido un culto, digamos, muy especial, con mucha música y mucha oración y todo eso. Y eres parte de nuestro camino desde el principio. Entonces agradecemos mucho para ti, para tu iglesia, porque también tenemos muchos presentadores de vuestra iglesia que también está grabando en nuestro canal, como Aileen y Annie y otros también. Entonces, muy bienvenido al escenario, pastor. Para mí una gratitud enorme a vosotros por el espacio y, bueno, lógicamente todo lo que contribuya específicamente a la predicación del Evangelio siempre va a ser de nuestro interés. Es interesante porque estamos muy cercanos con Pastor Andrew. Y Pastor Andrew es un hombre muy abierto y solo él quiere traer todas las iglesias juntos. Y que todos tenemos lo mismo objetivo, es traer la Biblia al máximo número de personas que ellos puedan escuchar la Biblia en formas creativas. Puede ser un predicado, puede ser una música con diferentes formas. Pero también hay iglesias que están muy protegidas y no quiere reunirse con otras iglesias porque a lo mejor tiene un poco de miedo de perder su propio personas, ¿verdad? Pero usted y Pastor Andrew estás abierto diciendo, mira, tenemos un objetivo, vamos a dar la Biblia. Sí. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, yo creo que en parte, aquí se utiliza una palabra muy particular, ¿no? Cuando se habla de esa actitud, ¿no? Y es, cada uno cuida su propio chiringuito, ¿no? Y en realidad, es decir, de pronto las ovejas son del Señor. Wow. Entonces, de pronto, ¿qué problema hay que podamos reunirnos con otras? Tendrá gente que canta mejor, un pastor que predica mejor, un ambiente mejor, un local más cercano a mi casa. Y, en definitiva, o sea, las personas, lo bueno es que de pronto la multiforme gracia de Dios habla acerca de que la iglesia es una, a pesar de que haya muchas congregaciones, y de pronto yo creo que la persona debe estar en un lugar donde, en primer lugar, recibe y se le capacita para poder dar. Y si no se dan estas dos cosas, hay algo que no va. Es decir, tristemente hoy lo que se ve es más un ambiente de consumismo, la gente va para recibir, pero no para después dar lo que recibió, sino que es como que vamos, llenamos el tanque de combustible, pero después no nos movemos a ninguna parte y vamos otra vez para que desde el surtidor espiritual nos den más. Y dice, pero ya está lleno el tanque, tienes que dar un poco para que entre un poco más. Sí. Y bueno, lógicamente entiendo que eso es un poco el tema, ¿no? Entonces yo creo que buena parte de la vida de la iglesia pasa por tener comunión con los demás y todos aprendemos de todos. Es decir, esto de estar cerrados en que nadie venga a manchar mi santa doctrina, a mí particularmente. Yo estaba muy bendecido porque he visitado tu iglesia. Es una iglesia muy especial y muy de familia también, y tiene un muy buen ambiente también con todas las personas que están ahí. Y has celebrado 25 años también, ¿verdad?, del ministerio de la iglesia. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, los 25 años en realidad son 25 años del llamado a salir desde Argentina y 20 años de que llegamos a Italia. Entonces, en todo este proceso, claramente, hay una parte en la que nosotros hemos servido al Señor en Italia desde el 2005 y hasta el 2016.
Y luego, desde el 2016 hasta el día de hoy, estamos trabajando tanto en España como en Italia. La idea al venir fue solamente Italia, pero después Dios, por diferentes circunstancias, empezó a motivarnos también, casi obligarnos, porque Sí. por la salud de Susana y demás nos recomendaron un lugar más seco, más cálido y menos contaminado que el norte de Italia. Vale. Y claro, la alternativa en la misma lengua y todo era el sur de España. ¿Cómo llegar a España? Bueno, cuando decidimos salir de la barca, el Señor nos permitió caminar sobre el agua y ahí es donde, de alguna manera, abrió el Señor las puertas para que podamos ejercer el ministerio también aquí. ¿Puedes compartir un poco de tu testimonio? Vamos a empezar desde el principio de tu propia vida. ¿Dónde naciste? ¿Cómo era tu infantil? Todo eso. ¿Cómo era? Bueno, yo nací en un pueblito de Argentina, en la provincia de Córdoba, un pueblo que en este momento tiene más o menos alrededor de 6.000 habitantes. Un pueblo que se llama Noetinger y mi padre era docente y después fue director de un colegio. Yo vivía allí hasta los 16 años, después nos trasladamos a otro pueblo y después estuve en la universidad, después volví al pueblo para estudiar, soy docente, igual que mi padre, he sido director de un colegio en Argentina y trabajé 20 años en el banco hasta que el Señor nos llamó para la obra misionera. 20 años en el banco. ¿Qué estabas haciendo ahí? Bueno, en el banco hice lo que hace cualquier empleado de banco. De todo. Vale. ¿Y cómo He sido era? cajero, he tenido, bueno, lógicamente los avatares de la economía argentina permiten que un empleado de banco, salvo manejar un avión, tenga que hacer todo. Sí. Entonces, claramente he sido cajero, trabajado en venta de moneda extranjera, en depósitos a plazo, cuentas corrientes, de todo un poco, de todo un poco. Pero a los 2 años más o menos de que entré en el banco, conocí el Evangelio y ahí claramente nuestra vida dio un cambio de 180 grados. ¿Y cómo puedes comparar la diferencia de trabajar en un banco, en el mundo secular, a un ministerio? ¿Cuál es la diferencia? Las horas que uno le dedica. Porque en el banco yo sabía que eran 8 horas, 8 horas y media, y en el ministerio no hay horario. 24/7. Lo que pasa es que la gente piensa que en el ministerio uno tiene mucho tiempo, y en realidad cuando uno empieza a sacar cuentas, el otro día hablábamos con mi esposa, que normalmente mi día empieza a 6:30, 7 de la mañana y termina a 12 de la noche. Y el 90% de las actividades están relacionadas con el ministerio. Es decir, cuando me siento a comer, no, pero me siento a comer, estoy con ella y hablamos de cosas relacionadas con la familia, obviamente, y el ministerio, y el ministerio, y el ministerio, y el ministerio. Es decir, el ministerio consume mínimamente, en mi caso, 14, 15 horas todos los días. ¿Cuántos Sábado y años domingo llevas incluido. ahora con el ministerio? Bueno, aquí en Europa 20 años. Vale. ¿Desde Argentina en total? Y en Argentina yo tuve una experiencia muy particular porque nos convertimos con mi esposa y 1 año y medio después, la iglesia donde nosotros conocimos al Señor y estábamos siendo parte de la iglesia, es convocada para comenzar una obra en un pueblo cercano. Y claro, el problema vino en que, ¿quién va a ir? Y nosotros levantamos la mano como diciendo, acá estamos, heme aquí. Después aprendimos que el heme aquí implicaba un sacrificio enorme, pero para nosotros era lo normal. O sea, nosotros nos convertimos con una convicción. Amar a Dios y servir a Dios son sinónimos. El tema es que uno lo ve después en la Escritura. Nosotros lo aprendimos como por ósmosis. Pero es lo que Jesús le responde a Satanás cuando lo tienta en el desierto. Al Señor tu Dios amarás y solo a Él servirás. Si lo amas, lo sirves. No hay otra explicación lógica. ¿Qué edad tenías cuando has convertido? 26. ¿Conocía a Dios antes o tus padres o algo así? No. Entonces, ¿cómo has entrado a este mundo? Bueno, en realidad mi esposa fue primero. Vale. Ella conoció antes y de pronto algunas personas, gente de la iglesia, venían a casa y cantábamos canciones de folclore argentino y a su vez después del folclore argentino
empezábamos a cantar canciones de la iglesia y a mí me gustaba la música, me gusta hasta el día de hoy, y entonces de pronto me descubro mentalmente repitiendo y cantando canciones de la iglesia. Pero ¿alguna vez has tenido preguntas sobre quién es Jesús? No, ¿O hay un jamás. Dios? No, ¿O no. estabas siguiendo con tu vida normal y todo eso? No, tenía ningún para interés. Mira, para mí, hasta que yo conocí el Evangelio, es decir, yo fui bautizado porque me bautizaron mis padres. Correcto. Cuando yo era un niño, tomé Sí. la comunión, como cualquier persona normal, diríamos. De religión. De la religión católica. Claro. ¿Sí? Iba a misa una vez cada 3, 4 años, cuando se moría un pariente o Claro. se casaba un amigo, y ahí terminaba mi relación con la iglesia y obviamente con Dios. Nunca me interesó. El tema es que, después de la conversión de mi esposa, yo empecé a notar que es como que ella, digo, ¿qué le pasa a esta mujer? ¿Ha cambiado algo? ¿Qué hay acá? Me dio curiosidad. Me dio curiosidad y empecé a averiguar un poco. ¿Qué cambios has notado? Empecé a ver que teníamos el mismo problema y es como que ella vivía en una dimensión diferente. El problema para ella no era tan significativo para mí. Antes lo era significativo para los dos, pero es como que ella depositaba su confianza en algo que yo no tenía. Y entonces digo, ¿qué es lo que es esto? Y me dio curiosidad. Y entonces, justamente en ese tiempo era la época en que estaba el Club 700, los programas de Jimmy Swaggart, te hablo del año 85, 86, Sí. ¿no? 40 años atrás, claramente. Los sábados por la mañana, a mí como me gusta la música, escuchaba el ministerio de Jimmy Swaggart y escuchaba las canciones, me encantaba la música, esa música folk que él utilizaba, y de pronto un día me quedé a escuchar y dije, tienes razón en lo que está diciendo. Tienes razón en lo que está diciendo. Y es como que de pronto el Evangelio fue entrando Vaya. en mi vida a través de comprobar que lo que se decía ahí era cierto. Vaya. Y entonces un día me invitaron para ir a un culto y bueno, yo dije, bueno, voy con una condición. Si no me gusta, no vuelvo. No me inviten nunca más. Cuando llegué y vi lo que era, yo fui a una misa para mí, que era lo mismo. Claro. ¿no? Cuando vi que llegué ahí, todo el mundo hablaba con Jesús, como estamos hablando entre nosotros dos. Yo lo primero que pensé, yo pensaba que estos eran todos locos, pero de verdad, están todos locos. ¿Dónde está Jesús? Si no está acá, yo no lo veo. Pero ellos hablaban con Jesús como si hubiera estado. Yo digo, o ellos están todos locos o yo me estoy perdiendo algo. Vale. Y yo sabía que mi mujer no estaba loca, Ya. pero estaba entre los que aparentemente estaban locos. Entonces digo, el que se está perdiendo algo soy yo. Entonces volví a ir. Y un domingo, ni me acuerdo qué predicó el pastor, y fue el día de mi vida que yo más lloré. Fueron como 4 horas seguidas en las que no es que no podía parar de llorar, necesitaba. Es como que ese día lloré por todo lo que yo había hecho, porque eso me había separado de Dios. Ese es el tema. Y literalmente percibí los brazos del Padre que me recibía a pesar, porque yo digo a la gente, usted me conoce a mí con la corbatita y la Biblia. Sí. Pero la gente que me conoce de antes sabe que no era así. ¿Cómo era tu vida antes? Bueno, te doy 2 o 3 cosas. Yo empecé a fumar cuando tenía 7 años. Vaya. A los 13 años era disjockey de una discoteca para adultos. Vale. Ahí te doy una idea. Sí. Y el anhelo de mi vida, cuando yo tenía 18 o 20 años, era conocer una mujer que me mantenga y vivir en Las Vegas. Vale. Ese era yo, antes de conocer el Evangelio. Entonces, Claro. eso es el sueño de mi vida era, yo decía siempre, si el trabajo es salud, que trabajen los que están enfermos. Yo necesito que alguien que tenga dinero me mantenga. Bueno, uno dice, pero ¿cómo? Pero bueno, esa era mi realidad. Sí. Entonces me encuentro con el Evangelio y para mí el Evangelio, por sobre todas las cosas, es algo práctico, justamente por eso el tema de la inteligencia espiritual. Porque yo no puedo hablar de que el Evangelio tiene poder para esto si yo no lo veo en mi propia vida. Yo no puedo creer que alguien ore de pronto para que Dios se sane de un cáncer, y creo que Dios lo puede hacer, y de hecho lo he visto,
y la misma persona no tenga exactamente la misma convicción para que esté de pronto orando para que Dios le cambie el mal genio que tiene cuando responde. Es decir, es como que Dios tiene poder para sanar el cáncer, pero no puede cambiar tu carácter. Hay algo que no está bien en esa cosmovisión del Evangelio. La falta de inteligencia espiritual. Vale, pues eso es el tema que vamos a hablar hoy sobre la inteligencia espiritual, y muchas gracias, Pastor, para compartir tu testimonio, para saber un poquito más sobre ti. Es muy interesante. Estamos en directo, puedes escribirnos durante el programa y también puedes comentarnos en YouTube también si tienes algunas preguntas para Pastor Daniel, pero también si tienes alguna pregunta o algún versículo de la Biblia que quieres compartir con los espectadores de hoy, también si quieres enviar tu propio testimonio, lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios significa para ti, y podemos evangelizar y ayudar al resto del mundo que está escuchándonos hoy mismo. Entonces, vamos a empezar un poquito más sobre la inteligencia espiritual. Cuéntanos un poco más sobre este tema. Bueno, justamente lo que yo te decía recién, hay un punto específico en que las personas necesitan ver que lo que están practicando no le está trayendo ningún resultado. Creo que una de las dificultades más grandes que a veces encontramos dentro de la iglesia, y que a su vez es de mal testimonio fuera de la iglesia, es el hecho de que confundamos pautas culturales o situaciones específicas nacidas en el Antiguo Testamento con doctrina que habla la Escritura. ¿Sí? Es decir, cuando yo hablo de inteligencia son las características que tenemos los seres humanos y que nos diferencian de los animales. ¿Sí? Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, el apóstol Pablo en la carta a los filipenses, a la carta a los colosenses, ¿sí? una ciudad completamente con una mentalidad griega y donde de alguna manera Pablo tiene que hacer hincapié que Jesús se había encarnado. ¿Sí? Allí es donde vemos el famoso versículo que Él es la corporalización del Dios invisible. Vamos a ver un versículo de Colosenses si podemos, ¿vale? Claro que vamos sí. a ver este Colosenses 1:9. Ahí está, vamos a ver si podemos. ¿Puede leerlo, por favor, Pastor? Dice, por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Cuando uno lee este versículo, claramente piensa qué es lo que Pablo dice antes cuando dice por lo cual. En los versículos anteriores, Pablo está hablando del buen testimonio que tenían los colosenses. Y él es como que está preocupado, y tú dices, pero si tiene buen testimonio, ¿de qué estás preocupado? De la corriente que había en ese momento en la sociedad de Colosas. Y era justamente el hecho de lo que hoy conocemos en cierta manera como misticismo. ¿Sí? De pronto, ellos creían que el cuerpo es malo y el alma es buena. Como Dios se comunica con el hombre a través del alma, el cuerpo, no importa lo que hago con mi cuerpo. O sea, una fe que no condiciona tu conducta. Totalmente contrario al Evangelio. ¿Sí? Entonces, claramente, buena parte de nuestra sociedad hoy en día encontramos también esa característica. Es decir, gente que es cristiana, tiene su congregación, tiene su vida espiritual, pero cuando uno va a ver la conducta de la persona, no ha sido modificada, y el tema es claramente, yo puedo estar modificando mi conducta, el tema es que la tendría que estar modificando hasta el día que el Señor me lleve, porque se trata de modificarla hasta dónde. Y Pablo lo aclara muy bien, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Yo no terminé, tú tampoco. El apóstol Pablo dice, yo no creo haberlo alcanzado, pero sigo buscando ¿qué? Aplicar la palabra de manera tal que se pueda ver en mi propia vida la persona de Jesús. Es decir, claramente, cuando uno lo analiza y lo piensa, los versículos que siguen a este versículo, allí el apóstol Pablo hace referencia específicamente para que seáis plenos. Hay una plenitud
y que claramente la persona, por ejemplo, la persona que ora para que Dios le arregle su economía. Correcto. Y me parece fantástico. Ahora, el punto es, tienes también a mano un papel, un boli y una calculadora para ver cuánto ganas y cuánto gastas, Ajá. porque no vas a arreglar tu economía con ayuno y oración. Exacto. Tienes que Tenemos hacer que ser número. practical y tenemos que ser real, ¿verdad? Claro, Es como orando para un trabajo, pero no vas a salir a buscar el trabajo. Bueno, eso es falta de inteligencia espiritual. Entonces es como yo confío en Dios, que Dios va a traerme un trabajo, un esposo. Fantástico. Pero tiene que ser practical para hacer algo también. Tú tienes ¿verdad? que hacer. Y el Dios ayuda durante este camino también. Por supuesto, porque ahí es donde Dios trata con nuestro carácter. Ese es el tema. A Dios más que lo que nosotros hacemos le importa lo que somos. Por eso Pablo en la carta a Timoteo, cuando habla de los obreros, dice, el que anhela obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, Claro, que sea de una determinada manera, claro. que tenga exactamente las características en su casa, en su trabajo, en la calle, detrás del púlpito, una sola cosa, no dos. Claro. Tenemos una pregunta, pastor, diciendo, ¿qué diferencia hay entre doctrina y cultura? Bueno, el tema crucial es justamente este. Justamente, no sé quién la hizo la pregunta, pero es Sí. muy actual. ¿Por qué? Porque el grave problema que yo encuentro en la iglesia, por ejemplo, ¿te acuerdas en la pandemia? Sí, Bueno, ¿qué pasó allí? Personas, de pronto, desde mi punto de vista, con Sí. poca inteligencia espiritual, se paraban detrás del púlpito y citaban el Salmo 91. Ninguna plaga tocará tu casa. Ya está. Amén. ya. Después cuando mirabas qué pasó durante la pandemia, el 70% de la iglesia se murió de coronavirus. Y tú dices, ¿qué pasó? Claro. Que esa no es una promesa para hoy en día. Es una promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel en el desierto. Y por eso la gente enfada con Dios diciendo, mira, estoy orando Es que ahí está el tema. Exactamente. Ahí está el punto. La cultura moldea de alguna manera nuestros pensamientos y hay algo que a veces las personas dicen, uy, qué pesados son los 10 mandamientos, porque nunca han leído profundamente el Sermón de la Montaña. Porque el Sermón de la Montaña es mucho más empeñativo que los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos dice, no cometerás adulterio. Jesús dice, cuando miraste a una mujer codiciándola, ya has cometido adulterio. El Evangelio Jesús lo habla como algo que es una fuente que sale desde nuestro interior. No basta con lo que hacemos, basta con lo que permitimos que sea dentro nuestro. Entonces, es necesario hacer exámenes concretos de manera progresiva de cómo yo estoy hoy y cómo voy pareciéndome progresivamente a Jesús. Para eso, yo tengo que ser inteligente y aplicar lo que dice la Escritura. Vamos a preguntar una pregunta muy práctica. Digamos, imagínate hay un espectador viendo nosotros ahora mismo, tiene un miembro de su familia que está enfermo y está en el hospital, tiene algo grave. ¿Qué consejos podemos dar a ese espectador? ¿Qué podemos decir? Bueno, yo creo que lo primero de todo es ser realistas. Es decir, yo creo en lo que dice la Escritura, creo que Jesús caminó sobre el agua y que paró la tormenta y que Pedro... Yo he orado por enfermedades y he visto milagros. El punto crucial es cuando nosotros creemos que Dios va a hacer lo que yo le pido. Ahí hay un problema. Ajá. Ahí hay un problema. Eso es falta de inteligencia espiritual. Si tiene una persona enferma, ore, busque a Dios, pídale que Dios la sane. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder para sanarlo. Pero no dé por descartado que Dios la va a sanar. Porque si no, tendríamos gente que tiene 1300 años viviendo todavía. Claro. Todos vamos a morir en algún momento. Es lo mismo. Anoche hemos hecho un programa de oración para los espectadores. Una espectadora ha escrito diciendo, por favor, orar por mí porque todavía no tengo trabajo para 2 años. No sabemos por qué. Y en este tiempo la gente puede enfadarse con Dios diciendo, Dios, ¿por qué me dejas sin trabajo? Pero yo sé mi propio testimonio, mi propia vida, las cosas que Dios ha hecho para mí. En los momentos yo quiero hacer una cosa, pero el Dios quiere otra cosa. Y ahora, cuando pasa algo, yo digo,
no me preocupo, Dios está en control, porque cuando yo miro atrás, yo digo, yo no podría guiar nada, es todo el control de Dios cada vez. Y entonces tenemos que orar para paciencia también, ¿verdad? Porque Bueno, queremos la cosa ahora mismo. el tema es, la paciencia es uno de los frutos del Espíritu. Y la verdad es que vivimos en una generación donde la paciencia... Instante. No, todo tiene que ser así, ya lo quiero ahora. Entonces, yo lo que veo, la falta de inteligencia, es cuando yo pienso que porque yo oro, ayuno, Dios tiene que hacer lo que yo quiero. Claro. Cuando la Biblia dice, si pedimos conforme a su voluntad, entonces, Señor, que se haga tu voluntad. Esa es nuestra oración. Señor, yo sé que tú tienes poder, yo sé que tú sanas, yo sé que tú levantas aún al que ya está muerto. Yo creo que es así. Lo cual no quiere decir que Dios lo va a hacer ahora porque yo se lo pido. No. Es decir, Él sigue siendo el Señor. Si Dios hiciera algo porque yo se lo pido, Él empezaría a ser mi empleado. Exactamente, ¿Sí? correcto. Vamos a Dios. Por ejemplo, yo cuando alguien escucha, yo reclamo, digo, yo reclamo, ¿a quién le reclamas? El reclamo se hace cuando alguien no te dio lo que te prometió. Claro. Con Dios, a Dios no hay que reclamarle nada, hay que clamar a Dios, no reclamarle. No podemos reclamarle nada, porque Él no nos debe nada y nunca hizo nada mal. Entonces, hay oraciones que yo he oído, Señor, yo reclamo sanidad. Y yo, ¿cómo reclamo sanidad? No, no está bien orar de esa manera. Y por eso Santiago dice, orad y no recibid. ¿Por qué? Porque pedís mal. Yeah. Hay que pedir que se haga su voluntad y esperar que Dios sane, claro, pero Dios decide qué, no nosotros, no nosotros, Él es el Señor. Imagínate, hay un espectador ahora mismo que está orando por su familia y de una enfermedad y por cualquier razón había complicación con su salud y no han curado y se ha muerto este miembro de la familia. Y la gente puede enfadarse mucho con Dios diciendo, ¿por qué has hecho esto? Bueno, si alguien está viendo nosotros ahora mismo y tiene este dolor, está enfadado con Dios por alguna manera, ¿qué podemos decir a ellos? Bueno, la primera cosa que yo le diría es perdón. Perdón en nombre de la iglesia. Porque la iglesia le ha hecho creer algo que no es verdad. Alguien le enseñó a esa persona que Dios iba a hacer lo que ella quería. Porque si yo estoy enojado con Dios porque no hizo ¿qué? Lo que yo quería. Nunca la Biblia dice que Dios va a hacer lo que yo le digo. Y entonces, jamás. Y si la gente pregunta, ¿por qué tengo que orar? Si el Dios tiene todo el plan y Él sabe qué va a pasar, ¿por qué yo voy a orar? Por una sencilla razón. Eso es lo que te hace depender de Dios. Ajá. Y la dependencia de Dios es lo que hace que nosotros vayamos pareciéndonos progresivamente a Jesús. Dios lleva al pueblo de Israel al desierto y dice en el Deuteronomio, te llevé al desierto para que aprendieras lo que había en tu corazón. Cuando yo oro, le digo literalmente al Señor, Señor, tú sabes, tú conoces, no hace falta que yo te diga nada. Claro. Tú conoces absolutamente todo. A mí me gusta, cuando oro, decir, Señor, hazme una videoscopía en mi alma. ¿Qué hay ahí? Yo quiero ver, quiero desechar todo lo que no esté de acuerdo con tu voluntad para mi vida. ¿Por qué? Porque la verdad, es decir, conocemos el Evangelio y creo que una de las cosas más difíciles de esta sociedad hoy es comprender lo que Pablo dice en 1 Corintios 15. Si nosotros esperamos en Cristo solamente para esta vida, somos las personas más desdichadas. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando mi oración está centrada solamente en que Dios haga lo que yo quiero, exactamente, soy una persona desdichada. Jesús no vino para sanar mis enfermedades. Jesús vino para salvar mi alma y librarme de la condenación eterna, que también sana mi alma, perdón, mi cuerpo. Sí, es verdad. Pero indudablemente hay muchos métodos para sanar. Ahora, si encerramos el Evangelio
solamente en esta vida, somos los más desdichados de todos los seres humanos. Lo dice el apóstol Pablo, no lo digo yo. Entonces yo creo que cuando nosotros bajamos el Evangelio y le quitamos que no es de este tiempo, de este mundo, de lo que vemos solamente con nuestros ojos. Pablo también en la carta a los Colosenses, él dice, poned la mirada en las cosas de los cielos y no en las de la tierra. Ahora, cuando el 90% de mi oración está solamente centrada en las cosas de esta tierra, y claramente hay una falta de comprensión de lo que implica el Evangelio. Le quitamos lo eterno al Evangelio y se convierte en una religión más. Y yo creo que no es una religión más. Ese es el tema. Es muy triste muchas veces ver que se circunscribe el Evangelio a eso, al problema que tú tienes hoy. ¿Dios está interesado en el problema de hoy? Claro que sí. Pero lo que a Dios más le interesa es lo que viene después, para que seamos hechos a imagen de Cristo. Vamos a leer el siguiente versículo de la Biblia de 1 Timoteo 2:5. 1 Timoteo 2:5. Vamos a leerlo, por favor, pastor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Este es un versículo en el cual nosotros, al analizar la Escritura, nos damos cuenta que esto no puede cambiar. No hay manera de agregar que haya otro Dios, que haya otro mediador. Esto no se puede cambiar. Hablábamos hace un momento respecto al tema de la cultura. ¿Sí? Ok. De pronto, dentro de la misma iglesia cristiana han surgido grupos, ¿sí?, que cuando uno escucha hablar de pronto otras manifestaciones religiosas, muchas de ellas salieron de versículos de la Escritura totalmente sacados de contexto y creo, humildemente lo digo, por falta de inteligencia espiritual. Muy bien, pastor. Tengo más preguntas aquí diciendo, ¿la fe está en contra de la inteligencia? Absolutamente no. Vale. No, para nada. Para nada, porque si tengo fe, hay un concepto de la fe como algo etéreo. Y cuando alguien me pregunta, ¿y qué es la fe? Bueno, por ejemplo, la persona que está del otro lado de la cámara está viendo lo que yo ahora estoy haciendo con mis manos. ¿Por qué? Porque detrás de esa cámara hay un satélite que envía una señal y le permite ver de pronto en la pantalla de su móvil, de su portátil, de su computadora, en el televisor de su casa, una imagen. ¿Por qué ve la imagen? Porque hace unos momentos hicimos una publicidad y ella está esperando esta imagen. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces yo tengo que usar mi cabeza, tengo que usar mi inteligencia, y no es contrario a la fe, la inteligencia, al contrario. Creer en algo así etéreo, como que de pronto yo tengo que estar, algunas religiones orientales tienen esta característica, ¿no? Como que uno tiene que estar ahí medio en trance y fuera. No. Es decir, hay momentos en los que en oración, de hecho la Escritura lo enseña, como el apóstol Pedro, estando en la casa de Simón el curtidor, dice la Biblia, le vino como un éxtasis. Cuando Dios habla claramente, pero ¿cuántas veces dice esto la Escritura? Muy poco. ¿Sucede? Claro que sí, pero no es una cosa de todos los días y mucho menos debe ser vivida las 24 horas del día durante toda la vida. No. Tenemos un mensaje de un anónimo diciendo, todas las promesas de Dios que fue dada de su pueblo en Israel, aunque es en otra época, el concepto es el mismo por todos sus hijos. Tenemos un mediador de un mejor pacto basado en mejores promesas como Hebreos 8:6. Absolutamente. Y todas las promesas de Dios es sí y amén por medio de nosotros, por la gloria de Dios. 2 Corintios 1:20. Dios no hace lo que yo pido, Él quiere que yo haga lo que Él me ha dicho, que es orar creyendo que hemos recibido sus promesas.
¿Qué piensas sobre eso? Claramente sí. Es decir, ahora, tenemos que necesariamente separar lo que son las promesas hechas al pueblo de Israel y las promesas hechas a la iglesia. Porque son diferentes. ¿Por qué? Porque son dos pactos diferentes. Ese es el tema. Yo no puedo confundir el Antiguo Testamento con el Nuevo. Y creo que ahí muchas veces hay enormes dificultades, lo que hablábamos del tema de la pandemia. Por ejemplo, no nos olvidemos que lo que está pasando aquí en el Antiguo Testamento es que el pueblo de Israel tiene que entrar en una tierra física que tiene límites, nortes. El reino de Dios no tiene límite. ¿Cuál es el límite del reino de Dios? Tiene un rey, tiene un señor, pero no tiene un límite geográfico. Entonces, de pronto, tal cosa como yo voy a pisar la tierra porque... Y digo, pero eso, para Israel, yo no lo veo nunca al apóstol Pablo entrando a Atenas y diciendo, voy a poner mi pie en Atenas porque voy a... Eso no está en el Nuevo Testamento. En el Antiguo sí, porque hay una tierra física. En el Nuevo Testamento no. Nuestra lucha no es contra filisteos y amorreos, es con quién. No es con carne y sangre, es contra huestes y principados. Entonces yo tengo que equilibrar eso justamente para utilizar la inteligencia espiritual. Continuación de este mensaje, la voluntad de Dios no se cumple automáticamente. Un ejemplo lo encontramos en 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todo proceden al arrepentimiento. Sí, bueno, ese versículo habla específicamente de la segunda venida de Cristo, no tiene nada que ver con las promesas de este tiempo. Es decir, ahí Pedro hace referencia de que Jesús no volvió todavía, porque todavía Él quiere que todos se salven. Ese versículo tiene que ver con la segunda venida de Cristo, ¿no? Que bueno, ahí sí, a nivel de cultura y todo esto, nadie puede... ¿Qué es lo que nos enseña la historia? Hubo un montón de gente que puso fecha al regreso de Cristo. Todos se equivocaron. Y seguramente no va a faltar algún iluminado que vuelva a decirlo. Hace un par de años atrás también. Uno, me parece que era de Colombia, no sé qué, dijo, que Jesús venía en tal fecha, esto, el otro. Digo, no, o sea... Esto es un versículo muy importante para nosotros y vamos a leerlo, Juan 14:6, porque es un versículo muy conocido. ¿Puede leerlo, por favor? Bueno, Jesús aquí es el que habla y dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En este versículo, exactamente igual que el que hablábamos antes de 1 Timoteo, claramente hay un fundamento de la iglesia, es una columna que sostiene la iglesia, y sobre ese tema no hay que buscar ninguna interpretación extra, o sea, no hay otra. El mismo Jesús dice, yo soy el camino, y Pablo dice, hay un solo mediador. Es decir, esos son los pilares que sostienen la vida de cualquier cristiano. Ahora, el problema viene cuando nosotros nos sostenemos con otras cosas que no sean esas. Y ahí es donde entra Romanos 14, que el apóstol Pablo dice, recibid al débil en la fe. ¿Y qué pasa con el débil en la fe? Y el débil en la fe cree que esto se puede comer, que el otro no se puede comer. Y claro, como su vida espiritual está sostenida por conceptos secundarios, como de pronto si la mujer puede usar pantalones o si se puede poner aretes, es débil en la fe. Porque lo que sostiene mi fe no son los aretes. Lo que sostiene mi fe es creer que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, y que quien no sigue a Jesús no sigue ni el camino, ni la verdad, ni la vida. Ese es el fundamento de nuestra doctrina y lo que enseña la Escritura, ¿no? Una pregunta diciendo, ¿qué significa tener una mente bíblica? Bueno, justamente tener una mente bíblica es, por ejemplo,
hay algo que yo llevo muchos años entrenando mi mente para que sea una mente bíblica. Por ejemplo, recién cuando citabas el versículo de Pedro, automáticamente mi cabeza, ¿has visto cómo uno pone el Google y da el clic? Empieza a hacer la ruedita así como que está buscando. Bueno, en mi cabeza, pero la segunda venida de Cristo. Ese es el tema. Cuando yo conozco la Escritura, entonces a partir de eso, tomo lo que se me está diciendo y lo analizo a la luz de la comprensión que yo tengo, lo que la Iglesia ha creído en 20 siglos, porque de pronto hoy todo el mundo desea estar iluminado y ¿qué es lo nuevo de Dios? Lo nuevo de Dios es que seamos temerosos de Dios porque es el principio de la sabiduría. Ese es el tema. Entonces, ¿cómo yo tengo una mente bíblica? Y cuando leo mucho la Biblia y la estudio y la profundizo, la pongo en práctica. Entonces, automáticamente, todas mis decisiones se filtran por lo que dice la Escritura. No por lo que me parece a mí, ni por lo que dicta la cultura, ni lo que dice la tradición, ni como lo hicieron mis padres. ¿Por qué? Porque la Escritura me enseña que yo tengo que abandonar la vana manera de vivir que tuvieron mis padres, lo cual no quiere decir que hicieron todo mal, pero lo que no está de acuerdo a lo que enseña la Escritura, yo lo tengo que cambiar. Hablando de la Escritura, nos vemos ahora mismo la situación que está pasando en Israel. Y toda la guerra que está pasando, también nos vemos los medios de televisión, la noticia y todo eso es contra Israel totalmente. Y hay cristianos que están con Israel totalmente y 100%, pero también hay iglesias que no quieren hablar ni apoyar a Israel, ni hablar sobre la importancia de Israel, como dice en la Biblia. ¿Qué piensas sobre eso? Yo creo que eso daría para otro encuentro. ¿Por qué? Porque claramente, es decir, como todo lo que nosotros encontramos en la Escritura, hay posturas de esto y posturas de aquello. Posturas en las que hombres como Calvino y Lutero no se pudieron poner de acuerdo. Entonces, claramente, es muy difícil emitir un juicio sobre esto. Lo que yo veo hoy en realidad es que confundir el Estado de Israel, un país como España, como Inglaterra, con el Israel del Antiguo Testamento, volvamos a Hebreos. ¿Qué dice Hebreos 10:1? El nuevo pacto es como una sombra que apunta específicamente a la persona de Jesús. Entonces, cuando yo de alguna manera centro todo lo que yo creo en la perspectiva del Antiguo Testamento, literalmente me estoy comiendo el evento más importante de la historia, la muerte y resurrección de Cristo. Ese es el tema. Es decir, yo creo que cuando le damos en cierta manera, por ejemplo, la misma, lo que decíamos recién, ¿no? De las promesas hechas a Dios en el Antiguo Testamento, están en un contexto a las que Jesús mencionaba recién en Hebreos. El pacto de los cristianos es un mejor pacto con un mejor sacerdote y de mejores promesas. Entonces, claramente, el pueblo de Dios es la iglesia hoy. El pueblo de Israel, los israelitas que se convierten a Cristo, los israelitas mesiánicos, forman parte del pueblo de Dios. Es decir, cuando uno va y lee, ¿quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? Los que son por la fe, Gálatas. Entonces, creer que todo Israel será salvo porque un versículo lo dice, es eliminar de alguna manera la muerte de Cristo. Que no tiene que arrepentirse eso simplemente porque nacieron en Israel, no se tiene que arrepentir. Me parece que hay una perspectiva poco bíblica en general en todo el contexto, ¿no? Pregunta, ¿qué nos ayuda a hacer la inteligencia espiritual? Bueno, creo que justamente tener fundamentos y alimentar convicciones sanas. Porque, por ejemplo, lo que decíamos recién, de esta gente que mantuvo 3 días a una persona creyendo que Dios lo iba a resucitar. ¿Por qué? Porque tenían convicciones.
Y tenían mucha fe, porque uno no puede tener un cadáver 3 días orando para que resucite, se necesita mucha fe, pero una fe no bíblica. Y ahí está el problema. La inteligencia espiritual me permite vivir una realidad espiritual donde, bueno, cometo errores, claro, por supuesto, sin duda, pero claramente yo no puedo vivir cometiendo errores y menos de este tipo. Es decir, entender la Escritura es comprender, por ejemplo, entre otras cosas, cómo progresivamente la Iglesia va comprendiendo la voluntad de Dios. El tema de hoy es inteligencia espiritual, pero también está basado en inteligencia artificial también. ¿Cuál es tu opinión del mundo que estamos viviendo hoy en día? Porque todo parece otro mundo que hemos vivido hace muy poco tiempo antes. ¿Qué piensas de hoy? Totalmente. Yo, honestamente, si hay algo que me enseña mi experiencia de vida, es lo peligroso del tiempo en el que estamos viviendo. Porque de pronto hoy, bueno, tal vez mi hijo Lucas pudiera ampliar mucho más el concepto, que lo conoce más que yo, el tema de la postverdad. La verdad hoy, por ejemplo, es que tú y yo estamos en un estudio de televisión que está en el sur de España, sí, y que en este momento son las 12:15 de la mañana. Esa es la realidad y esa es la verdad. Pero de pronto alguien toma y dice no. A mí me parece que no. A mí me parece, y el me parece de esa persona es puesto exactamente igual a la altura de la verdad. Entonces ya la verdad no depende de hechos, la verdad depende de percepciones. Y eso es, honestamente, ¿qué es lo que hay por detrás? Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Cuando yo le quito esto, ¿qué hay por detrás? Hay mucho desafío, digamos, la gente no confía mucho en lo que ve ahora mismo. Mira mis información del internet y claro, todo esto. Es que todo lo que podemos ver, los avatares, hay un vídeo puede ser de ti hablando, pero no es... Sí, no soy yo. Y un emoji, lo que quiere llamarlo también, ¿verdad? Entonces la gente no confía, o también la gente confía mucho también. Se vea muchas cosas que no son reales, pero piensa que también son reales también. ¿Cómo podemos saber y cómo podemos tener esta inteligencia también para saber qué tenemos que creer, las cosas que leemos, cómo es verdad, qué es verdad y todo eso? Anteriormente, cuando queremos información, vamos a la biblioteca, leemos un libro y todo eso, pero la gente ve en internet, en Google y eso, y hay millones de páginas con millones de diferentes formas y perspectivas, información y todo eso. ¿Cómo podemos saber qué podemos confiar? Bueno, vuelvo siempre sobre el tema. Por ejemplo, creo que lo más peligroso de este tiempo es que todo ha caído debajo de esa niebla de duda. Entre otras cosas, este libro. Este libro fue escrito por los hombres, claro. Nadie lo discute. Claro. Nadie lo discute. Hombres inspirados por Dios. Claro. Yo creo que es así. Es decir, y si no es así, me moriré con esa perspectiva, pero yo creo que aquí es Dios quien está hablándole a la gente a través de diferentes hombres. Y lo interesante, cuando hablamos de la cultura, por ejemplo, a mí me abre mucho la cabeza el hecho de, hay un versículo que siempre lo utilizo y que uno dice, lo que es la cultura, lo que es el momento histórico en el que estamos viviendo. ¿Sí? Y me gustaría, si es posible, que lo podamos leer en claro. Hechos capítulo 15. Vamos a leerlo ahora. Hechos capítulo 15, 28, 29, si podemos leerlo. Bueno, este es un versículo muy interesante, porque esto es lo que de alguna manera concluye el concilio de Jerusalén. ¿Sí? Fijaos lo que dice aquí este versículo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, nadie duda que esto es escritura inspirada, ¿sí? Y a nosotros no imponeron ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Ok. Ahora, que no quite el versículo, que lo deje un poquito para poder analizarlo, ¿sí? Ahora, fijaos que acá hay un punto muy importante. ¿Quién le diría hoy en día a
un joven, por ejemplo, Vale. ten mucho cuidado tienes que tener el mismo nivel de cuidado en tomar una Coca-Cola porque te puede hacer mal que en tener relaciones prematrimoniales. ¿Quién podría decirle algo parecido? Uno le diría, mira, obviamente, de esto ni hablemos, y la Coca-Cola, bueno, puede ser dañino, pero no tanto como tener relaciones prematrimoniales o fuera del matrimonio, ¿sí? Entonces, el punto es, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es un momento histórico a través del cual la iglesia estaba recibiendo un montón de gente, gentiles, que tenían que entrar a la iglesia y convivir con los judíos que dieron nacimiento a la iglesia con Jesús. Entonces, ¿qué hacían ellos? ¿Tenían que circuncidarlo? ¿No tenían que circuncidarlo? ¿Tenían que cumplir la ley de Moisés? ¿No la tenían que cumplir? Claramente lo que se está tratando acá de hacer es, para que no haya conflictos con los judíos que ya estaban, le dicen, ok, le parece bien al Espíritu Santo que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación. Y claramente cuando uno pasa a la carta del apóstol Pablo a Timoteo, ahí si quiere quitarlo al versículo está bien, ¿sí? Cuando pasa, el apóstol Pablo dice que todo lo que nos pongan sobre la mesa lo podemos comer si lo hacemos con acción de gracias. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿qué pasó acá? ¿Cambió de opinión el Espíritu Santo? No, es otro tiempo. Lo más importante no es si comemos o qué comemos. Sin embargo, hasta el día de hoy hay gente que cree que está agradando a Dios porque no come morcilla, por ejemplo. Yo no tengo problema y como morcilla, no me hago problema. ¿Por qué? Porque creo en lo que dice, es decir, lo que se plantea en Hechos 1, 2, 3, 4, 5, claramente va siendo aclarado progresivamente más adelante. Si uno mira los primeros 11 capítulos del libro de los Hechos, los apóstoles no dan ninguna señal de las naciones para Cristo. Hechos 11, 19, dice que los que fueron esparcidos por causa de la persecución que hubo con Esteban, le fueron a predicar a este, al otro, porque antes le predicaban solo a los judíos. Jesús nunca dijo eso. Pero para ellos la cultura era tan fuerte que no le predicaban a nadie que no fuera judío. Y voy a decir, ¿y estuvieron 3 años con Jesús y no aprendieron eso? Para nosotros es muy claro. Para los apóstoles no era claro. ¿Cómo es el tiempo de hoy y si piensas que han cambiado la forma que podemos evangelizar al mundo que no son cristianos, al mundo que no conoce a Dios? ¿Cómo han cambiado el mundo así los últimos años, lo que estamos viviendo de hoy, con las redes sociales, jóvenes y todo eso? ¿Cómo lo ves? ¿Estás más de 40 años en el ministerio? ¿Cómo ha cambiado la cosa? Bueno, a mí particularmente, o sea, tengamos en cuenta que nuestra generación, sí, la gente que hoy tiene 50, 60, 70 años, sí, nuestra generación particularmente, era una generación totalmente diferente a la de hoy. Para nosotros la palabra sacrificio, trabajo, eran palabras de peso. No existía la posibilidad de que hoy la gente cree que se está sacrificando porque va a trabajar. No, te queda gracias a Dios que tenés trabajo. O sea, es que, que me agarran el ansia porque... y digo, ¿pero por qué? Si lo lógico, Jesús nunca prometió que cuando nos convirtiéramos iban a terminar los problemas. Al contrario, Él dice, en el mundo tendréis aflicción. Y claramente, de pronto, el nivel de sacrificio que yo veo, y basta ver un poquito más atrás todavía, cuando uno ve, por ejemplo, la actitud de la sociedad en la Segunda Guerra Mundial, no es la actitud de hoy en día. ¿Cuál es la diferencia? La actitud de la sociedad de la Segunda Guerra Mundial era gente dispuesta a defender lo que quería. La actitud de nuestra sociedad es gente que quiere vivir cómoda. Claro. Hoy vivimos en una sociedad líquida. Claro. Se amolda a la situación, no importa. Lo único que le interesa es que no le molesten a él. Claro. Es decir, hay un hedonismo que se ha ido creando que ayuda a las redes sociales. El hombre nunca tuvo acceso a tantas cosas
como hoy en día. Es peligroso. Es peligrosísimo. Los preguntamos a los niños y los jóvenes hoy, ¿qué quieres ser en el futuro? Antes se han dicho que son un médico, un abogado, algo. Claro. Pero hoy lo pregunta y dice, yo quiero ser famoso y tener mucho dinero. Ahí está. La mentalización que tiene es que no tiene que ni trabajar para eso. Claro. Dice, yo quiero tener un trabajo fácil, ganar mucho dinero y no tengo que hacer nada. Pero la mente de antes es trabajadores. No. Hoy en día no. Es decir, ¿te recuerdas la película de Will Smith, En busca de la felicidad? Oh, me encanta. Y el punto siguiente. Me es encanta. decir, ¿sabes cuál es para mí un sinónimo de felicidad? Los fuegos artificiales. Sí. Porque eso es la felicidad. ¡Ah, qué lindo! Y bajo la mirada y ya no está más. Esto es el problema de las redes, la cultura selfie y todo eso. Bueno. También parece una vida perfecta con los sonrisas online y todo eso. Claro. Pero realmente los jóvenes, nunca hemos visto los jóvenes tan dolorosos, tan rotos por dentro, tan problemas mentales, tan suicidios y todo eso. Por Bueno, el yo tema creo de que las es en redes. cierta manera, porque recuerdo que hace unos años cayó a mis manos un libro de, ¿cómo era el autor? Que no me acuerdo ahora, que se llama Desilusionado con Dios. Lo recomiendo muchísimo. Desilusionado con Dios se llama el libro. Es un libro muy interesante porque justamente está analizado desde la perspectiva, ¿por qué yo me voy a desilusionar con Dios? Porque tuve una ilusión. Nunca creí verdaderamente en lo que la Biblia enseña. Creí lo que a mí me parecía que iba a ser. Entonces tenía una ilusión. Creo que lo peor que le puede pasar a alguien es ilusionarse con que Dios va a hacer algo y después Dios no lo hace y entonces, claro, me enojo con Dios. Es como que Dios no ha Philip Yancey. Philip Yancey es el autor del libro. Muy, muy buen libro. Muy buen libro, muy desafiante también. ¿Por qué? Porque hubo un momento en el que yo también estuve desilusionado con Dios. Ese es el tema. ¿Qué piensas sobre la importancia del ministerio de jóvenes en la iglesia de hoy? Porque yo veo esto es lo más importante hoy que nunca, por el tema de los niños, los jóvenes y todo eso. Para las iglesias que alguien está escuchando que no tiene un ministerio para jóvenes, ¿por qué es importante ellos crear este ministerio y dar responsabilidad a la siguiente generación? Por lo mismo que decíamos antes, es decir, cuando uno ve, por ejemplo, la mentalidad, es decir, esta mañana justamente estaba leyendo que todos hemos oído hablar, seguramente al menos una vez lo hemos oído nombrar, el Bar Mitzvah, ¿sí? Sí. Que es la iniciación de un jovencito adolescente entre 2 y 13 años, y donde se entiende que ahí ya tiene cierta capacidad de responder por sus actos, ¿sí? Eso es lo que dice la cultura judía, ¿ok? Hoy nos encontramos en Occidente con algo que llamamos adolescencia prolongada. Gente que tiene la famosa generación de este tiempo que tienen entre 20 y 30 años. Tienen 30 años y están viendo a ver qué es lo que van a hacer. Y claro, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué una persona que de pronto tiene 12, 15, 18, 20, 25, 30 y de pronto está viendo qué va a hacer en su vida? Por una sencilla razón, es decir, no se le ha inculcado desde el principio, desde su casa, que los padres lo tienen que hacer claramente, de que la vida es dura, la vida es complicada, la vida necesita ser enfrentada. Ahora, si yo todavía hoy, mis hijos todos tienen 30 y tantos años, ¿sí? Lucas va a cumplir 40, el mayor. Es decir, claro, yo estoy con él, pero él tiene una vida totalmente independiente y Dios nos dio 3 hijos para que los criáramos y les enseñáramos a ser independientes. Sí. Cuando claramente la idea es del joven que está en la casa con los padres y que se queda hasta los 30, 35 años viviendo con los padres y que no asume ninguna responsabilidad y que esto y que el otro, claro, dice, ok, eso pasa en el mundo. En la iglesia claramente hay que preparar a los jóvenes de esta generación
para que vayan contra corriente. También hay situaciones, me parece, hoy en día que el coste de la vida también es muy caro también, y hay otras personas que no es que no quiere responsabilidad, pero no tiene dinero, por ejemplo, para vivir en su propio piso y todo el coste de todo y todo eso. Es también tener una visión de su propia vida a la misma vez, ¿verdad? Es para sabiendo, tiene un propósito para su vida y tiene que ganar en la vida, tiene que trabajar. La vida está dura. Absolutamente. Como lo he dicho antes, los niños de hoy piensan que la vida es muy fácil porque se da todo cuenta de lo que ve en internet. Un hombre pone un vídeo de YouTube y mírame, y después se ve él con un Lamborghini, una casa grande y todo eso. Que esto es un mundo falso, digamos, ¿no? Claro, lo que pasa es que, es decir, vuelvo siempre sobre cuáles son las expectativas generacionales. Me daba mucha risa que contaban una experiencia de Shaquille O'Neal, el basquetbolista, donde viene uno de sus hijos y le dice, papá, quiero que hagamos esto, y entonces Shaquille O'Neal le dice, no. Sí. No. Y entonces el hijo le dice, pero papá, ¿por qué no? Si somos millonarios. Claro. Y Shaquille le dice, yo soy millonario, tú no. Tú no eres, exactamente. Ese es el tema. Entonces, claramente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Correcto. Enseñarles, darles herramientas, porque el punto es este, ¿no? Es que las cosas están muy caras. Yo, honestamente, yo crecí en Argentina. Cuando yo me casé en el año 84, que estaba iniciando la democracia en Argentina, recuerdo que en un momento determinado yo ganaba $32 por mes. Sí. $32 por mes. Y el auto top de ese momento, que era el Peugeot 505, costaba $30.000. Yo necesitaba 1.000 sueldos para poder comprarme un auto nuevo. 1.000 sueldos. Y de pronto, esa era la realidad que nosotros... O sea, la gente piensa que antes, la gente no. Los jóvenes hoy en día, se le ha enseñado que, bueno, en cierta manera no te preocupes, papá se ocupa, mamá se ocupa, esto. Y lo que hemos generado justamente es una generación de cristal donde claramente, y creo que el grupo de jóvenes dentro de la iglesia se les debe capacitar justamente para que aprendan que la situación es muy dura, muy y no viene difícil, fácil. pero que aplicando la inteligencia a través, filtrar todo lo que escucho, todo lo que veo, todo lo que creo, por lo que dice la Escritura. Porque si no, claramente caemos en el error de todo el mundo lo hace así, me lo enseñaron así. ¿Y cuáles son los resultados que yo veo? Yo digo, siempre hago un ejemplo. Digo, si tú quieres un consejo sobre la vida matrimonial, nos sentamos y hablamos todo lo que tú quieras. Ahora, ¿tú me comprarías a mí un líquido para la caída del cabello? Honestamente. Tengo un tratamiento para evitar la caída del cabello. ¿Qué tal? Sí. ¿Me lo comprarías? Sí. Ninguna persona medianamente inteligente. ¿Qué hombre si no tiene nada? No. Bueno, eso es inteligencia. Claro. Ninguna persona seria. Pero esto es el problema de hoy. Estamos perdiendo la inteligencia por los ordenadores y la informática y todo. Claro. Confiamos tanto en ChatGPT, por ejemplo. No estamos utilizando los cerebros. Estamos haciendo toda la pregunta. Mira, cuando yo estaba en colegio y la profesora siempre ha dicho, tienes que saber matemática porque no es toda tu vida, vas a tener un calculador ahí y después mirar el móvil. Claro. Todo el mundo tiene un calculador. La gente no está utilizando su cerebro. En un segundo, si quiere hacer preguntas, respuestas y todo eso, toma, en un segundo y tiene toda la información que necesitas. Pero también la gente no da cuenta el peligro que esta inteligencia artificial está quitando trabajo. Estoy diciendo en administración, abogado, gestor y todo eso. La gente quiere algo, en un segundo tiene toda la información que quiere. El futuro, los niños tienen que saber, el futuro es informática.
Alguien necesita programar eso porque los trabajos de los supermercados, los trabajos de todo esto está quitado por los ordenadores hoy en día. Absolutamente sí. Por eso yo creo que, es decir, hablando específicamente a la iglesia, creo que el mayor, es decir, recuerdo que en una oportunidad, haciendo referencia a lo que a mí me da resultado, si yo vivo en un edificio donde hay un ascensor, yo vivo en un 8º piso, ¿sí? Y el año pasado cambiaron el ascensor. Así que imagínate, fueron 3 meses en los que yo tenía que subir 8 pisos, y a veces cuando íbamos al supermercado. Claro. Pero imagínate que de pronto, esto es lo que yo aprendí, Ahora, imagina que ahora el ascensor funciona y yo sigo subiendo por la escalera porque hubo un tiempo en el que el ascensor no funcionó. Sí. Eso es no aplicar la inteligencia. Claro. Entonces, de pronto, pensar específicamente, cuando tú vas al Antiguo Testamento y el pueblo de Israel iba a entrar en el desierto, es decir, específicamente Dios se encargó de todos los detalles. ¿Por qué? Porque 2 millones de personas en el desierto hay que tomar precauciones, ¿sí? Entonces uno ve, por ejemplo, que la Escritura enseña que los israelitas tenían que tener una estaca, una madera, ¿sí?, colgada al costado. Dice, ¿para qué? Dice, bueno, ¿por qué? Cuando tengas que hacer tus necesidades, vas fuera del campamento, haces un hueco en el piso, allí haces tus necesidades y después lo tapas. Ok, perfecto. Entonces, imagínate que eso es para que el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Imagínate que yo, como soy bíblico y aplico el principio bíblico, voy a la playa aquí con una estaca y luego me meten preso. Ah, pero está en la Biblia. Eso no es usar la Biblia, eso es tomar un concepto de un tiempo histórico que hoy no tiene ninguna necesidad de ser cumplido estrictamente. Como Pablo a veces, por ejemplo, menciona en la carta a los Corintios, por ejemplo, respecto al tema del velo. Hay iglesias donde si la mujer no se pone el velo es un problema. Yo he estado en una iglesia donde en la entrada había un hombre con velos para entregarle a las mujeres. ¿Y ese dónde estaba? En Italia. En Italia, en el velo. Y digo, mi esposa no. Dice, no, pero la mujer tiene que usar velo. Digo, perdón, ¿y qué implica que la mujer tenga el velo? Que está sujeta a su esposo. ¿Y quién es su esposo? Mi esposa, si yo no quiero, no usa velo. Y ya está. Implica que ella está sujeta. ¿Qué ha pasado? Entramos sin el velo. Sí. No, claro, era la única mujer que no tenía velo. Pero digo, mi esposa está sujeta a mí, no a ti. Porque tú piensas así. No. No. Es decir, cuando vemos la cultura, claramente, nos encontramos, por ejemplo, que al final de la primera carta, no me acuerdo el versículo ahora, la carta de Pablo a los Corintios, él hace referencia en un momento sobre el comportamiento que tenían que tener los corintios, y él dice, comportaos varonilmente. Esto dice, ¿cómo hace una mujer para comportarse varonilmente? Claramente lo que Pablo allí está poniendo, está hablando de una actitud de valentía, pero que no necesariamente la mujer tiene que adoptar comportamiento de hombres, porque varonilmente implica, o decir, bueno, en la iglesia de Corinto había solamente hombres, entonces si había solamente hombres, ¿para qué habla del velo con las mujeres? Entonces hay que entender esos principios y saber que no son tan importantes. Pero sí es importante, por ejemplo, en esa misma carta Pablo dice, si nosotros esperamos en Cristo solamente para esta vida, somos los más desdichados de todos los seres humanos. Eso es importante, eso tiene peso en mi vida. El velo o no velo no es importante. ¿Qué piensas sobre los 10 mandamientos que tenemos y si son relevantes hasta hoy mismo en día? Bueno, yo creo que hay principios que nos han ido acompañando por siglos, indudablemente, pero sí hay justamente principios muy importantes en los 10 mandamientos y que
como dije anteriormente, para mí tiene mucho más peso y y es más difícil de cumplir lo que Jesús enseña en el Sermón del Monte que en los 10 mandamientos. Si bien lo que los 10 mandamientos dicen son cosas que todo cristiano debería, cuanto menos, prestar atención. Y no todos tienen el mismo nivel de importancia. Es decir, claramente... Correcto. Claro, o sea, Claro. pero sí de pronto siempre decimos, bueno, nuestra doctrina como cristianos está en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. Hay puntos del Antiguo, pero también hay muchas cosas que tienen que ver con lo cultural, así como cuando uno ve la carta a los Corintios, por ejemplo, la carta a los Gálatas, por ejemplo, en la carta a los Gálatas Pablo está enfurecido porque los Gálatas estaban queriendo volverse a la ley. Y en Hechos 16, él mismo se encarga de circuncidar a Timoteo. Y voy a decir, ¿qué pasó? Y Pablo dice, es que si yo los llevo a hablar con judíos, ellos saben que su padre es griego y no lo van a escuchar. Ahora, si él está circuncidado, sí lo van a escuchar. Eso es inteligencia espiritual. ¿Cuál es tu opinión sobre... No estaba a favor de la circuncisión. Hemos hablado sobre los 10 mandamientos, pero ¿cuál es tu opinión sobre la cultura, la vida que estamos viviendo con los niños, los hijos, los niños en los colegios, por ejemplo? Antes estaba aprendiendo mucho de la Biblia, el mensaje de Dios y todo eso. Ya parece que hemos quitado todo de toda la sociedad, de los colegios, gobiernos y cada esquina de nuestro país también. ¿Qué piensas? Bueno, es un poco lo que planteábamos antes, es decir, detrás de toda esta onda de modernidad y demás, hay una mano muy negra por detrás, muy negra por detrás. Es decir, de pronto, cuando vuelvo por aquí, la Escritura dice, varón y hembra los hizo, punto. Esta libertad que se otorga para que la gente se autoperciba de una determinada manera, automáticamente está en contra de lo que dice la Escritura. Entonces, yo filtro y digo, no, esto no pasa. Pero ¿cuál es el peligro, por ejemplo, en relación de la música? Los niños están escuchando en la película, las series de televisión, la información que está entrando en sus pequeñas cabezas y ni da cuenta el peligro que está metiendo toda esa información. Bueno, mira, ahí hay un principio bíblico que Satanás aplica muy bien. Esto le repetirás a tus niños cuando estén aquí, cuando estén acá, ¿Y el diablo qué hace? Exactamente eso. Él no inventó nada, copia, ¿sí? Él se presenta como un ángel de luz, entretenido, y de pronto le tira todo este veneno, y de pronto muchas veces, como suele pasar, los gobiernos son cómplices. ¿Por qué? Porque cosifican a las personas por las cuales Jesús murió. Entonces, claramente una persona cosificada es más fácil de manejarla. El pensamiento único, y si tú no piensas igual, automáticamente está fuera de lo políticamente correcto. Otra pregunta aquí, ¿por qué algunos cristianos no entienden bien las Escrituras? Creo que no entienden bien la Escritura, primero porque la estudian poco. Es decir, vivimos en una sociedad a la que no le gusta leer. No le gusta. Entonces, alguien que no estudia la Biblia no puede pretender entenderla. Número uno. Número dos, si yo estoy siempre buscando lo nuevo, es el hambre que tiene la sociedad hoy en día. Ahora, es importante para nosotros también observar que hay un punto muy, muy importante en que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es decir, cuando yo estoy total y plenamente convencido, enamorado, satisfecho y pleno de Dios, ¿qué me pueden ofrecer? Que me atraiga más que eso. Nada. Ahora, claramente, todo eso es un proceso. Y sí, una de las cosas, por ejemplo, que veo que se caracteriza a nuestra sociedad es en la... cualquiera de pronto toma un micrófono
y enseña la Biblia. Y cuando uno va a profundizar en sí, desgraciadamente no siempre hay un fundamento bíblico, decir, bueno, ¿y qué es lo que estudiaste? Y no, pero el Espíritu Santo me lo dijo. Y yo digo, para un poquito. No es tal cosa como el Espíritu Santo. Mira, a mí me ha pasado con gente, pero el Espíritu Santo me lo hizo sentir. Y wow. Si viene de tu corazón, 90% de posibilidad de que no sea la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tu corazón es engañoso igual que el mío. Entonces, lo que más yo tengo que hacer a mi corazón es lo que dice el Salmo 42. David le dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Su espíritu y su mente conocen a Dios y le dicen a su alma, a sus sentimientos, cálmate, cálmate, no te desesperes frente a lo que está pasando. Ese es el punto. Yo creo que es muy difícil tener justamente una inteligencia espiritual si uno no conoce la Escritura. Si alguien, un espectador está viendo nosotros, a mí, ellos tienen buena relación con Dios y conoce la Biblia y todo eso, pero su familia no. Su familia no conoce a Dios y no tiene ningún tipo de relaciones. Puede ser una madre, un padre, hijo, hija, lo que sea. ¿Qué podemos decir a ellos? ¿Cómo ellos pueden compartir la palabra de Dios y intentar hablar sobre Dios a ellos? Que ellos están rechazando, ellos no quieren saber nada de eso. ¿Qué aviso podemos decir a ellos? Mira, yo te puedo contar mi propio testimonio de lo que a mí me sucedió con mi esposa. Y qué es lo que dice además la Escritura, ¿sí? Las esposas, ¿qué tienen que hacer si sus esposos no son cristianos? ¿Qué dice Pedro? Por su conducta. Es decir, frente a un buen testimonio. Claro. Yo recuerdo una charla que tuve con mi padre. Yo hacía 10 años que me había convertido, ¿sí? Mi padre no era cristiano. Y recuerdo que hablando con él de esto, en un momento de la conversación le digo, bueno, si el Señor quiere, y mi papá explotó y me dice, me tenés harto con ese Señor. Basta de Biblia, literal. ¿No? Y entonces yo le dije, bueno, papá, está bien. La Biblia me dice que yo tengo que honrarte y respetarte, y si no querés, no te hablo más. Pero quisiera hacerte una pregunta nada más. Y esta es la última pregunta que yo te hago y nunca más te voy a hablar de Jesús. Pero yo quiero que vos seas inteligente, sabio en lo que me va a responder. No me responda enseguida, pero pensalo bien. Yo tenía en ese momento 36 años. Me había convertido cuando tenía 26. Entonces le digo, vos conoces a Daniel antes que Daniel tuviera conciencia de que era un ser humano. ¿Sí? Y me conoces hoy. En estos 36 años hubo 26 en los que Jesús nunca fue importante para mí. Pero hubo 10 en los que Jesús sí es importante para mí. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. Si vos tuvieras que decir, pensá en Daniel, tu hijo, como hijo, esposo, padre, ciudadano, toda mi persona, cómo era hasta los 26 y desde los 26 hasta los 36. Y el tema es, si vos me decís una sola cosa en la que yo he empeorado, cuando lleguemos a casa, juntos quemamos la Biblia. Todavía no me respondió. Y mi papá hace más de 25 años que falleció. No me podía decir nada. ¿Por qué? Porque mi testimonio era muy diferente. Vos podés estar en contra de lo que yo creo, pero nunca podés estar en contra del testimonio que yo te doy si mi testimonio es bueno. Así como también de pronto, por más que yo te dé una doctrina extraordinaria, si no aplico la doctrina, mi testimonio no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿qué es el consejo que yo le doy? Sea genuino en su fe. Viva su fe. No crea que tiene que meterle con un martillo el evangelio a las personas. Qué bonito. Porque un buen testimonio claramente es el mejor instrumento para evangelizar. Este es un mensaje muy bonito del programa de hoy, porque podemos ser una luz,
podemos ser en el trabajo con personas que no son cristianos, con musulmanes, por ejemplo. No tenemos que siempre enseñar la Biblia y decir, mira, este versículo y eso. No. Pero podemos ser un ejemplo. Solo podemos vivir nuestra vida de una forma diferente que el resto de las personas. Y desde lejos la gente puede decir, ¿cuál es la diferencia de esta persona? Porque siempre está feliz, siempre está sonriendo. Porque él tiene una luz. Y así puede poquito a poco compartir tu testimonio también. Yo creo siempre, bueno, una de las cosas que yo siempre digo a los hermanos es, prediquen de todas las maneras posibles y cuando no tengan más forma de hacerlo, hablen. Eso es el Evangelio. Claro. El Evangelio que transformó mi vida literalmente. Entonces, bueno, para mí eso tiene un valor. Hablar un poco de tu iglesia, Iglesia Renacer. Ya tienes otras iglesias también en España, en otros países y todo En eso. Italia. En Italia. Cuéntanos un poco de toda la organización y todo eso, cómo funciona todo. Bueno, la Iglesia Renacer aquí, yo pertenezco a la Federación de Iglesias Renacer, que fue fundada por Natanael Frugoni, un pastor amigo, una persona total y plenamente confiable. ¿Sí? Si tengo que responder cómo veo a Natanael, yo trabajo con él porque él es una persona confiable. Ese es el tema. Sí. ¿Sí? Es una persona que vive lo que dice y cree y actúa conforme. Una persona con convicciones muy fuertes. Entonces dijo, él es un buen socio para mí. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vinimos en el 2016, empezamos a conocer iglesias aquí, porque retrotrayéndome, empezamos nuestro ministerio en Europa cerca de Florencia, en Italia, en una ciudad que se llama Asciano. Ahí, a finales del 2005, fundamos nuestra primera comunidad y a mediados del 2007 nos trasladamos al norte, cerca de Milano, a la ciudad de Monza más específicamente. El tema es, en medio de toda esta situación, ¿qué es lo que se da? Dejamos esta iglesia de Asciano en manos de un matrimonio que era parte de la iglesia y nosotros comenzamos una iglesia en Monza en el 2007. En el 2008 viene el tema de la enfermedad de mi esposa, que compartió con Eileen los otros días, y claramente las perspectivas ministeriales bajaron enormemente porque mi esposa, de tener 45 años, empezó a vivir como si tuviera 95 años. Durante ese tiempo, ¿cómo era tu fe en ese tiempo? ¿Estaba preguntando a Dios por qué está pasando? ¿O por una forma personal? Porque eres pastor, tienes la fe y todo esto, pero cuando pasa algo en tu propia vida con tu propia mujer, ¿tenías algunas deudas de Dios o alguna cosa? Mira, en algún momento, porque bueno, no faltaron hermanitos espirituales que vinieron y me dijeron que si había orado por ella, si había echado fuera al diablo. Recuerdo una hermana que vino en una oportunidad a casa de decirnos que Susana estaba enferma porque aceptaba la enfermedad y que ella tenía que rechazarla, porque si no la rechazaba le estaba dando lugar a la enfermedad, ¿no? Como que además de estar enferma, Susana se sentía culpable porque ella aceptaba la enfermedad, ¿no? Cosa que nunca entendí porque el esposo de esta hermana tenía serios problemas de salud y aparentemente estaba contento con todos los problemas de salud que tenía desde su teología, ¿sí? Yo doy gracias realmente al Señor por la teología que a mí me enseñaron, porque hay cosas que yo aprendí, pero puedo decir que el 90% de mi teología me la enseñaron otros. Yo recuerdo que hace unos 30 años atrás más o menos cayó en mis manos un libro que era, creo que se llama, de John McDowell, que se llamaba Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Sí? Y me interesó mucho ese libro, que obviamente mi fe no era lo que es hoy, pero siempre me llamó la atención esto, ¿no? De gente que esperaba cosas y Dios no las hacía. ¿Por qué se muere una criatura? ¿Por qué una persona sufre mucho? Y todo este tipo de cosas, ¿no? Y siempre lo que yo tuve en mi cabeza todo el tiempo de la enfermedad de mi esposa es, Señor, cuando yo me casé con ella, hice la promesa de que iba a estar con ella en la salud y en la enfermedad. Ahora, lo que yo necesito que me des, y eso sí se lo pedí al Señor, era justamente, yo quiero honrarte en la salud y en la enfermedad. Yo sé que Dios tiene poder para sanar,
Pero si Dios decide que no, y Dios quiere usar su enfermedad para su gloria, así como usó la muerte de Esteban para su gloria. Es decir, teóricamente hoy juzgaríamos como injusta la muerte de Esteban. Yo creo que no, Dios la permitió. A Juan el Bautista lo decapitaron. Y digo, uy, qué injusto fue Dios. No. Es decir, Hebreos 11 es muy claro en esto. Algunos cerraron la boca de los leones. Otros fueron comidos por los leones. Los dos honraron a Dios. Entonces mi preocupación siempre fue, Señor, yo quiero mantener mi mirada en ti a pesar de que mi esposa está enferma. Yo sigo orando para que tú sanes a los enfermos, aunque no sanes a mi esposa. Vaya, wow. Porque yo no necesito que Dios la sane para saber que Dios me ama, para saber que Dios no me va a abandonar, para saber que Dios es fiel, para saber que Dios cumple sus promesas. Qué perspectiva más interesante. Conozco personas muy cercanas con Dios, pero murió su marido, por ejemplo, o algo así, y es cuando han pasado una situación de ya tengo deudas de Dios y Él realmente está ahí y todo eso. Han vuelto a la fe ahora, pero han tardado tiempo. Pero usted, para tener la inteligencia para decir, yo entiendo que no puede sanar mi mujer, yo sé que todavía sigue ahora tener el amor por mí también, es interesante perspectiva. Bueno, el tema es decir, eso me sirvió durante 15 años, pero no me sirve para mañana. Claro. Ese es el tema. Mañana tengo la misma necesidad que tuve durante esos 15 años. Ese es el tema. Yo no creo haber alcanzado nada. Vamos a tener un minuto para terminar el programa. El último mensaje es, ¿qué frutos muestra una persona con inteligencia espiritual? Gálatas 5. Gozo, paz, paciencia, benignidad. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, una persona que aplica su inteligencia espiritual es una persona desbordante del fruto del Espíritu. Último mensaje de esperanza. Alguien que está viéndonos ahora mismo está complicando, la vida está complicada de alguna forma, de enfermedad, de trabajo, de familia o algo. ¿Qué mensaje de esperanza podemos dar a los espectadores de hoy? Vuelvo sobre lo que Jesús enseñó sobre busca primeramente el reino de los cielos y las demás cosas serán añadidas. Y aclaro específicamente algo que me trajo mucha luz sobre cómo está en la versión italiana. La versión italiana dice que serán, yo me voy a ir encontrando con las cosas mientras busco a Dios. No es lo mismo que serán añadidas, no, me van a aparecer y me van a chocar las bendiciones que Dios tiene para mí. Muy bien. Muchísimas gracias, Pastor Daniel, y nos vemos muy pronto en el canal. Gracias, espectadores. Hay muchas formas que puede ver nuestro canal Revelación Televisión. Puede descargar el app Revelación Televisión en el App Store y también en Android, en los móviles y todas las televisiones también. Y ver toda la información en nuestra página web Revelación Televisión, también en nuestro canal de YouTube, redes sociales de Instagram y Facebook y TikTok también. Espero que este programa es una bendición por ustedes también. ¿Qué tipo de programas quiere para nuestro canal? Escríbenos info@revelaciontelevisión.com. Nos vemos muy pronto. Gracias y bendiciones. Adiós.